eres productivo porque no quieres serlo. Y esto es así. Deja de engañarte de que si no tienes tiempo, una cosa o la otra. Olvida las excusas. En cambio, si lo que pretendes es organizarte mejor para ser más productivo y tener más tiempo libre, este vídeo es para ti. Empezamos. Todas las personas productivas en este mundo comparten una cosa, y es que son maestras de la gestión y organización del tiempo. Y al final, si lo que se desea es ser más productivo, eso es algo imprescindible que no se debe pasar por alto. Por eso hoy aquí tienes 7 reglas que yo utilizo para organizarme mejor y por ende también ser más productivo, que así me dará más tiempo libre para hacer las cosas que más desea hacer. Entonces estas reglas son imprescindibles que las tengas presentes, que a mí por lo menos me ayudan bastante y en tu caso es probable que te ayuden también. No son bonitas ni virales, pero funcionan. Por eso te recomiendo encarecidamente que las copies y las adaptes a tu día a día, ya que si te cuesta organizarte, seguro que estas te van a ayudar enormemente. Aprende a hacer to-do list. Es probable, porque ya en redes sociales está muy extendido, que sepas lo que son los to-do list y básicamente aquellas listas donde vas a fijar las tareas que tienes pensado hacer en un día. Vale, eso está bien y al final en la teoría todo el mundo llega. Sin embargo, muchas veces cuando hacemos esos to-do list y marcamos tantas tareas que tengamos que hacer, sea esta, luego la otra y luego aquella otra, eso está muy bien, pero en muchos casos, pese a todas las tareas que te marcas para hacer, independientemente de que tenías muchas ganas para hacerlas, a veces terminas el día y no has hecho ni la mitad. Y vale, en muchos casos pues la pereza, procrastinación, pero muchos otros es porque no estás haciendo de manera correcta y bien enfocada lo que son los to-do list. Entonces en este punto lo que te voy a recomendar es que en vez de en el to-do list poner 50.000 tareas distintas, primero lo limites a 3-4 tareas, no más. No es nada bueno sobrecargar las listas de tareas y así es muchísimo más difícil que procrastines o te pueda la pereza. Y en segundo lugar te recomendaría que esas tareas que te marques sean muy claras y tengas el paso a paso perfectamente desglosado de lo que deberías hacer. Es decir, que seas conciso para que así cuando lo tengas que hacer en el momento de la verdad, es decir, cuando te tienes que poner a hacer eso que debes, así al verlo tan claramente lo que debes hacer es muchísimo más fácil ponerse a ello. Por eso es muy importante que primero limites el número de tareas que vas a poner en tu to-do list y segundo seas lo más conciso posible, ya que estos dos pasos te van a ayudar mucho a la hora de hacer to-do list efectivos y que realmente te ayuden a poder ser más productivo. Solo una cosa a la vez. Esta segunda técnica puede parecer súper obvia, pero la verdad es que con lo extendido que está el multitasking en la sociedad actual es muy recomendable y es importante de recalcar, porque al final cuando pretendemos o pensamos que por hacer varias tareas a la vez estamos siendo más productivos, en la mayoría de los casos va a ser de manera errónea el pensar de esta forma, ya que cuando estás haciendo una tarea por aquí, otra por aquí y otra por allá, al final la atención se está dispersando, por lo tanto no vas a poder acabar tan rápidamente como se podría llegar a esperar la tarea determinada. De ahí que es de suma importancia que si tienes que hacer una tarea y después otra, pues vayas de uno en uno. No pienses que por ir haciendo así todo a la vez vas a ser más productivo, ya que en la mayoría de los casos no va a ser así. De ahí la importancia que puede llegar a tener que independientemente de las tareas que te hayas fijado, vayas atacándolas y abordándolas de una en una, ya que al final el multitasking es una trampa que en la mayoría de casos lo que te va a suceder al hacer el multitasking es que pienses que estás avanzando, pienses que estás haciendo muchas cosas bien, pienses que estás también trabajando en lo correcto, pero en la mayoría de los casos nuevamente no va a ser lo correcto. De ahí que es muy importante que elimines de tu vida y la manera de pensar a la hora de pretender ser productivo el multitasking, ya que no es una opción y es mejor que vayas de uno en uno. Olvida las 1000 prioridades. Al final, en la vida, una de las reglas indispensables hay que aplicar el menos es más. Y al final, siempre y cuando es en tema productividad y el querer ser más productivo y organizarse mejor, pensamos que añadir cosas va a ser la solución a todos los problemas de productividad, pero esto no es así y al final, si quieres ser productivo, lo que más te va a ayudar, y esto es totalmente seguro, es que en vez de tanto sumar, empieces a restar. Entonces, en este punto es de suma importancia nuevamente que en vez de tener 1000 prioridades distintas de que esto es importante, esto otro es importante, esto también, empieces a filtrar mucho mejor y empieces a ver cuáles son las verdaderamente importantes. Aquellas cosas o prioridades que sí o sí hay que darle la importancia de que si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y no te pierdas en 50.000 prioridades distintas, ya que eso va a ser una medida perfecta para perder el foco, y cuando se pierde el foco, la productividad que se puede llegar a tener es muchísimo menor. De ahí la importancia que puede llegar a tener que no te pierdas en 50.000 prioridades de vida. Fija esas 3, 4 o 5, hasta 10 como mucho diría, prioridades de vida que vas a tener que ir atacando en el día a día, bien sean tareas o hábitos que estás implementando, cualquier tipo de cosa que a la larga te va a ayudar a ser más productivo, ya que como dice el dicho, que mucho abarca, poco aprieta. Entonces es muy importante que tengas esto consciente y no te pierdas en la trampa mental de pensar que hay que tener 1000 prioridades distintas, ya que eso no ayuda a nada. Identifica distracciones.
Puede ser muy repetitivo esto de identificar distracciones, que es aquello que te lastra, en tema de organización del tiempo. Pero al final, como ya decía Brian Tracy, en la vida nada es neutral, si no suma, resta. Entonces es de suma importancia que cada vez que vayas a enfrentar momentos de trabajo o querer ser productivo, sea la tarea que sea la que vayas a hacer, nuevamente es de suma importancia que todo aquello que creas que te va a lastrar en tu productividad, es decir, que te distraiga, y esto puede venírsete a la cabeza el móvil, pero hay muchísimas más distracciones que en la mayoría de los casos tienden a pasar desapercibido. Es muy importante que estas las detectes y las elimines, sea, imagínate, del lugar donde vayas a trabajar o aquella actividad que vayas a hacer y estas te supongan un obstáculo a la hora de realizarla. Cambia tu creencia temporal. En muchos de los casos, siempre que se intenta a una persona organizar mejor o ser más productiva, en la mayoría de situaciones se tiende a pensar que el enemigo que no te permite ser más o menos organizado o ser productivo es el tiempo, y es relevante que dejes de pensar de esta forma, ya que en la mayoría de los casos el tiempo va a ser tu amigo, es decir, es tu aliado que te va a ayudar a la hora de gestionarlo mejor, porque al final lo que estás tratando es de organizarte mejor, gestionar mejor el tiempo. En este caso no debes enfocarlo como el enemigo, que es aquel que te impide hacer todo eso que tenías pensado, el que te impide llegar a los plazos de entrega de trabajos o el que te impide hacer todas las cosas que te gustaría. Tu enemigo no va a ser ese. Puede haber otro tipo de enemigos que muchas veces van a estar todos en la mente, que es como la procrastinación, la pereza y una serie más de elementos. Pero quitando esos, el tiempo tienes que convertirlo en tu aliado. Cambias la visión que tienes respecto a él y lo empiezas a aprovechar para que sume y no reste, ya que es muy importante que en vez de tratar el tiempo como un todo que te va a perjudicar, trates ese todo, que es el tiempo, como algo que te va a ayudar. Y si empiezas a cambiar tu relación con el tiempo, que esto puede parecer una paradoja y una tontería, es de suma importancia, ya que así te va a permitir estar más relajado a la hora de saber lo que tienes que ir haciendo diariamente. Y es cierto, puede parecer demasiado metafórico esto, pero al final es una realidad, que no puedes tenerle miedo al tiempo de que, no puedo hacer nada con este tiempo que tengo. No, cambia ese chip e intenta aprovechar cada momento que tengas, sea el tiempo que sea, y es una medida perfecta para poder llegar a organizarse muchísimo mejor. Di no sin miedo. Al final, cuando lo que se pretende es organizarse mejor, ser más productivo, tener una mejor gestión del tiempo, en el día a día y en los transcursos de los mismos van a surgir una serie de eventos, en la mayoría externos a nosotros, que nos plantean situaciones muchísimo más divertidas, como por ejemplo una quedada con los amigos, que puede llegar a ser, en la mayoría de los casos, y esto al final es una realidad, más divertido que estar haciendo ese trabajo que sabes que debes hacer o un proyecto que estás enfocado en él, y una serie más de actividades que son necesarias que hagas, pero que en su mayoría no van a ser tan divertidas. De ahí que lo más probable y lo que se tiende a hacer es aceptar esa quedada e ir con los amigos. Esto al final es bueno porque hay que socializar y todo eso, pero si sabes y eres consciente de que hay algo que debes hacer sí o sí, es de suma importancia que, pese a los miedos del qué dirán o si se van a enfadar contigo, digas que no, porque en la mayoría de los casos no se van a enfadar contigo. Les dices que no y punto. Y si se enfadan, pues bueno, allá ellos. Pero al final esto es así, y es un ejemplo muy tonto de lo que podría llegar a ser esta sexta técnica, que nuevamente es relevante que la tengas presente y empieces a decir no sin miedo, porque al final no se trata de un gesto de egoísmo, sino de amor propio. Si sabes que debes hacer algo sí o sí, hazlo y di no si algo te surge externo a eso, ya que te va a ayudar en la mayoría de los casos, como efecto indirecto, ser muchísimo más productivo, tener la mejor organización y gestionar mejor tu tiempo. De ahí que para mí es uno de los ases sin duda a la hora de querer organizarse más y todo eso que estamos viendo en este vídeo, ya que te va a permitir ganar tiempo. De igual, situaciones que no iban a ser tan beneficiosas para ti, pero sí divertidas, pero que en ese determinado momento no es necesario. Disfruta los momentos. Ahora, una vez hemos visto las 6 técnicas anteriores, se puede percibir cómo estaban todas enfocadas al trabajar a full, no fallar, seguir todo, esta técnica, esta la otra, a veces no quedar con los amigos y decir no. Vale, eso está muy bien, pero por contraparte, esta séptima técnica, nuevamente, también te la recomiendo que la tengas presente, y es, pese a estar enfocado con todo lo que tengas que hacer, quieres organizarte mejor, ser productivo y todo eso, que está genial, también, a diferencia de lo que se puede llegar a pensar, también hay que disfrutar de esos pequeños momentos, placeres de la vida que nos van surgiendo, ya que en su mayoría de los casos van a ser la llama o el foco que nos deje seguir en el largo plazo con los demás trabajos, proyectos o ambiciones que tengamos. De ahí que nuevamente es vital que tengas un equilibrio entre ambos,
estar enfocado, ir a full y demás, y disfrutar de los pequeños momentos, que al final estos son la clave para vivir una buena vida y que así ese equilibrio te dé las mejores claves para afrontar mejor todo lo que venga y llegar a conseguir todo aquello que te propones. De ahí que considero que este séptimo paso y séptima técnica, que al final es un paso o técnica, es indispensable, ya que te permitirá gozar de una mejor calidad de vida seguro y sin perjudicar tanto tus proyectos por el disfrutar ni el disfrutar por tus proyectos. Es un equilibrio perfecto desde mi punto de vista. Verás, esto ya serían las 7 técnicas para gestionar mejor tu tiempo y organizarte mejor. De ahí que este vídeo, sobre todo, si es una persona que eso le falta o le falla, te recomiendo encarecidamente que empieces a aplicar lo visto hoy desde el minuto cero, ya que estoy seguro que, por supuesto, adaptándolo a tu situación de vida, te va a ayudar enormemente para que seas muchísimo más organizado y gestiones mejor tu tiempo. Para mí, 2 habilidades indispensables a la hora de futuro y de todo lo que va a venir de aquí en adelante, que te van a hacer sobre todo una persona de muchísimo más valor, de ahí que es algo imprescindible. Por eso espero que estas técnicas vistas te ayuden enormemente y que si es así, me apoyas muchísimo suscribiéndote en el botoncito de aquí abajo, dándole a me gusta y activando las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que voy subiendo. Muchísimas gracias por estar ahí un día más y nos vemos hasta en el próximo vídeo. Y como siempre digo yo, información sin aplicación no sirve de nada. ¡Hasta la próxima!